¿Qué tal, mis estimados cinéfilos, mis estimados desvelados? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias por estar viendo este nuevo videito en sus miércoles cinéfilos. Como vieron, ya estamos regresando otra vez un poquito a la normalidad, ahí trayendo su contenido. Y esta semana, amigos, vamos a hablar de una serie mexicana. No habíamos hablado realmente de cosas nacionales, pero ahora nos vamos a enfocar y vamos a darle un vistazo a esta serie original de Netflix, la cual se llama Control Z. Pues bien, amigos, esta serie es, como les digo, es una serie mexicana. Es una serie que empezó en mayo del 2020. Está creada por Carlos Quintanilla Zacar, Adriana Paulis y Miguel García Moreno. En lo que viene siendo el cast, tenemos a Sion Moreno, Ana Valeria Becerril, Macarena García, Michael Ronda, entre muchos otros, que son como básicamente los principales. Y la trama en general viene siendo, hablamos de una trama adolescente. Todo sucede en un entorno de escuela, en la famosa Escuela Nacional, así se llama el instituto, es un instituto privado, obviamente, en el cual casualmente y de la nada aparece un hacker, aparece una figura misteriosa, la cual se va a poner a develar los misterios y los secretos más recónditos de algunos de los integrantes de este colegio, los cuales obviamente van a desencadenar problemas, riñas, va a haber por ahí algunas cuestiones amorosas, y este hacker lo que va a hacer es revelarlo. Obviamente conforme va revelando pues algunos, digamos, de estos secretos, pues empieza a ver las personas involucradas, pues obviamente empiezan a tener problemas, riñas. Tenemos a la protagonista principal, que justamente es interpretada por Ana Valeria Becerril, la cual es pues, una chica un poco antisocial. Básicamente es un Sherlock Holmes moderno, porque la chica es turbo deductiva. Ella se la pasa observando a todos y puede saber muchas cosas nada más de andar observando. Y pues ella empieza a tratar de descubrir al famoso hacker. A lo largo de esta serie, antes que nada, no vamos a hablar con spoilers por los que no la hayan visto, ya que es una serie un poco reciente y quieran ir a disfrutarla, por eso no les vamos a develar ni el misterio ya que aquí vamos a hablar de las 2 temporadas, pero vamos a hablarles sin spoilers. Ya, después de eso, pues como les digo, van a surgir problemas, misterios, algunos de los personajes van a sufrir, hay un fallecido, no es spoiler, eso de hecho se ve, si más no recuerdo, creo que desde el tráiler, y en la segunda temporada, obviamente al final de la primera, descubren quién es el hacker, pero después de eso, van a ahora ya no enfrentarse al hacker, ya todos saben quién coños es, pero hay una figura que es como el Vengador, de hecho le terminan llamando así, el Vengador, el cual se va a encargar de ahora hacer pagar a otras personas, pareciera en venganza de la muerte de uno de los compañeros que sucede en la 1. Y te sacas súper de onda cómo descubrirán esto otra vez nuestra protagonista junto con el otro coprotagonista, Javi, que es el personaje hecho por Michael Ronda, el cual pues va a ayudar a esta mujercilla a develar quién carajos es el Vengador. Básicamente de esto va la primera y segunda temporada y más adelante hablaré de esto, pero un poco decepcionante porque te deja muy, muy a medias la segunda temporada, dándonos a entender, obviamente, que va a haber una tercera parte. En este caso, vamos ahora primero a dividir esto. Vamos a hablar primero del lado positivo, luego del lado negativo y al final, obviamente, las incongruencias que encontramos y al final, pues, nuestra calificación, amigos. Empezando por el lado, las cosas positivas y nuevamente, como ya lo habrán notado, tenemos aquí a nuestro gran José Ortiz Monasterios, alias Jesus Christ, mi buen compañero y fiel escudero,
Amigo, cuéntanos, ¿qué viste del lado positivo de Control Z? En sí, la historia en general se plantea bastante interesante, llena de misterios y drama juvenil que hoy en día está bastante de moda. Ah, así como así como un fuerte personaje femenino que usa su intelecto y su observación para llevar a cumplir a cabo sus objetivos. Sin embargo, la manera en la que es, es presentada la serie falla un poco, en especial que los personajes en sí son un cliché de varias series que son muy similares a esta, como Elite, y dichos personajes clichés es lo que impulsa la trama para que se generen los misterios. Pero como dije, en sí la idea es bastante interesante, por lo que pudo haber sido un poco mejor. Exacto. Algo que me agradó es que por lo menos salieron de esta cuestión que tiene súper encasillado al cine mexicano, que son las comedias románticas. Ok, entendemos que es un buen mercado, pero digo, es un buen mercado mal logrado aquí en México. Lamentablemente todas, aparte de que son refritos, no hay ninguna idea original. Busquen cualquiera de las películas mexicanas actuales que son de comedias románticas y todas ya tienen alguna versión que es la original. Muerte Es- a la versión de como si fuera la primera vez mexicana. sí, digo, no tengo nada en contra de Badir Derbez ni de otros actores que estén porque de hecho tiene uno que otro buen actor esa película, pero lamentablemente es una película que no tenía la necesidad y aparte está muy mal lograda, ya que tenemos una gran película que es presentada por Adam Sandler, pero fuera de eso, me da gusto que salieran de ese tipo de géneros y nos trataran de presentar algo un poco con más drama, tratando de hacerlo un poco más profundo, que tampoco es realmente profundo, pero también nos presentan algo de misterio, algo un poco thrilleresco, pero sí, lamentablemente no es perfecta, pero me gusta que hayan salido de ese estereotipo al cual ya nos tienen acostumbrados. Eh, También hay momentos en los que la serie te deja con esa situación de, ¡ay! Quiero saber qué pasa. Algo ¿Qué que sí, pasará? que ¿Qué tiene, les algo que, pasará? ¿Volverán en la siguiente temporada? exacto, algo que me agradó es que a final de cuentas sí te atrapa. Es una serie que sí te mantiene, digo, como un poco expectante de saber qué es lo que va a suceder. Pero pues lamentablemente sí tiene varias cosillas que no son tan buenas, pero pues ya ven. Eso por el lado positivo. Ahora, algunas de las cosas negativas. Tú, mi buen Jesus, ¿qué cosas negativas encontraste en la serie? Y por cierto, nos congelaste. Pues que el des- aunque el desarrollo de personajes principales les va ahí más o menos, diría que diría que algunos personajes pierden relevancia al principio de la trama y luego al inicio de la segunda temporada intentan rescatar algunos personajes que fueron olvidados para darles más relevancia, pero por desgracia caen en el error de luego olvidar a otros personajes para dejarlos solo de relleno y de montón. También me molesta mucho que haya tantos personajes clichés como la chica fresa, los bravucones machos trogloditas como carroñas, los antisociales, algo que se ve mucho. Además también bien me molesta cómo todo esto le quieren dar el toque norteamericano a un ambiente mexicano, como si realmente las escuelas en México se vieran así, diría, wow, con casilleros y todo, hasta consejo estudiantil. Uf, no digo qué chido serían así las escuelas, pero así no son las escuelas en México, les digo. Sí, de hecho, bueno, hay algunas escuelas privadas que creo que sí tienen algunas de esas cosas, pero digo, ¿Ah, sí? pero lamentablemente, como dices, mi buen Jesus, de hecho te nos congelaste, ahí, chécalo, pero sí, alguna de las cosas es que te lo manejan
en un ambiente que no es muy probable que suceda aquí en la ciudad, obviamente. Eh, Otra cosa que no me gusta es que tampoco realmente vemos una profundización mucho en los personajes. Sí se queda como muy vaga, algo que dices y es muy cierto. Algunos realmente ni siquiera brillan y te los tratan de rescatar en la segunda. Y de todos modos, queda por muy encima tocar como ciertos temas que empezando a tomar, o de repente empiezan a tocar, pero los dejan muy por encima, realmente no profundizan mucho y no les dan la verdadera profundidad que hubieran podido tener algunos personajes. Y sobre todo, no se ven las consecuencias. La consecuencia al hacker, digo, no voy a mencionar, como les dije, muchos spoilers, pero la consecuencia a esta persona no sucede. No Y sucede, muchas veces pero dura 5 minutos. es que realmente no termina de suceder. O sea, sí tiene ciertas cosas entre los chavos, pero por ejemplo, aquí realmente nunca vemos un papel, por ejemplo, de la policía, digo, que por sí son muy ineptos la mayoría del Ja. tiempo, pero realmente, o sea, las situaciones que llegan a suceder en la escuela, incluso este asesinato y demás, no vemos una consecuencia real. Realmente no vemos que como adolescentes o como escuela se preocupe un poquito por investigar más, ver qué onda, hacer algo. Dejemos quién a la policía de fuera. El el instituto no hace nada. Es como si todo el desmadre que pasó es como, bueno, pasó, ni pedo. Es como, güey, no es posible, ya que estamos viendo que la escuela es una escuela privada y es una escuela de un extracto social pues un poco elevado, porque no es una escuela pública, es una escuela como privada y hay hijos de Como políticos. Elite. Exacto, hay hijos de políticos y demás. ¿Estás de acuerdo que si hay hijos de políticos, si hay gente a lo mejor de empresarios o de lo que tú quieras, crees que esas personas no tuvieron o tienen conectes para güey, no mames, ¿cómo que esto está pasando en la escuela de mis hijos? Yo no lo voy a permitir. Voy Sí. a, voy a ¿Dónde tomar. rayos están los padres? Exacto, los padres tampoco se ven. Y es como cabrón, o sea, yo sé que a lo mejor lo quieren poner, ¿no? Es el padre de dinero que no le importa a sus hijos y bla, bla, bla. Pero por lo menos uno de los padres te ha puesto que por lo menos tuviera tantitas influencias y es de, güey, ¿qué está pasando en la escuela de mi hijo? No, 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 me lo resuelves. Hay una parte con una cuestión de dinero y de que se perdió por ahí un dinero. Güey, yo como padre digo, cabrón, pagué tanto por ciertas cosas y no estoy viendo qué está sucediendo. Hubo una estafa en la escuela. Pues por eso que digo, las consecuencias son nulas. No vemos realmente una consecuencia, no vemos la consecuencia de sus actos. Ni Eh, siquiera puede notarse una reflexión o mensaje en la serie en general. Es exacto, como en la mayoría de los animes que el protagonista, sus papás trabajan en el extranjero y nunca hay consecuencias por parte de sus padres. O dices, ¿y sus papás qué onda? exacto. De hecho, ahorita ya estamos entrando en la parte de las incongruencias. Otra gran incongruencia es el personaje principal, nuestra... Nuestra pequeña Sherlock Holmes. exacto, amigo. O sea, no digo que uno no pueda desarrollar y tener, digámoslo Esas así, actitudes mentales. ajá, esta capacidad y esta actitud deductiva, no naces con ella. Lo vemos, por ejemplo, en otros personajes. Obviamente lo estamos comparando con el gran detective Sherlock Holmes. Estamos de acuerdo que Sherlock pasó años entrenando y aprendiendo para llegar a un punto en ser el gran detective que es, aparte de las habilidades innatas. No estoy diciendo que nuestra protagonista no pudiera tener esas capacidades, pero las debió haber entrenado y estamos de acuerdo que no creo que las haya entrenado quién le entrenó, cómo se entrenó, pasando por secundaria y primaria, no es muy posible. Uno diría, es que sí se puede. Por ejemplo, está esta película en Netflix, que es la hermana de Sherlock, esta película con Millie Bobby Brown, esta Enola Holmes, pero hay una diferencia. Ustedes dirán, es que ella también hacía lo mismo. Pero, ¿qué creen? Enola desde pequeña su mamá la entrenó para ello. Tuvo un adiestramiento. Y aquí, lamentablemente, nuestra protagonista de la nada es turbo deductiva y es muy, muy cabrona. O sea, tiene una habilidad innata. Me recuerda a Rey de Star Wars, que de la nada la cabrona domina la fuerza. Es omnipresente, que luego se sacan de la manga, que es
por ser de linaje muy cabrón, pero bueno, señores, no es posible. Pero bueno, incongruencias, incongruencias, amadas incongruencias. Aquí vemos, como te digo, esa es una de las grandes incongruencias. Otra de las que estábamos justamente mencionando, la policía, ¿dónde coños está? Hay muchachos con armas yendo de aquí, o digo, no estoy diciendo que no suceda, pero no vemos como que tantita investigación. El único que vemos es alguien que termina en prisión, pero por X y razón, pero digo, ya lo verán en la segunda temporada, pero es tal vez la única vez que vemos inmiscuida o que alguien tiene o sufre estos, estas consecuencias. De hecho, en la segunda temporada también hay una cuestión con cuestión de drogas, que hasta el final vemos como una consecuencia de haberse metido en esas ondas, pero muy tarde, lo vemos muy tarde, pero obviamente lo hacen para que te quede abierto a una tercera temporada. Pero estamos de acuerdo que, y todos lo sabemos, que si te metes en esas ondas en cuestión de venta y distribución de drogas, no es como que las cabezas de ese mundo te van a permitir pasar meses y días para que les consigas el dinero y al final pues ya nos hartamos, ya vamos por esta persona. No, señores, no se ven consecuencias reales nunca. Nunca vemos realmente que alguien pueda sufrir una consecuencia real. Los vemos investigando, yendo aquí, yendo allá a deshoras de la noche. O sea, ¿y qué onda en, con sus tareas, sus en sus exámenes? automóviles y demás. Exacto, no se ve que realmente tengan una vida aparte, sino solamente se están dedicando a esto. Digo, yo sé que es la preparatoria, tal vez pues, se la pueden llevar medio relax, lo que tú quieras. Digo, creo que a nivel académico, hasta la universidad es cuando realmente ya ves un poco más estresante la cuestión de educativa, pero Cierto. desde la prepa obviamente sí ya empiezas a ver esta presión. Pero, como les digo, o sea, aparte de que te lo presentan en una escuela con gente con las posibilidades, el dinero, o sea, tienen coche, tienen eso, tienen el otro, ¿no? Tienen esas posibilidades, pero aún dentro de eso vemos, vemos muchos vacíos dentro de todo esto y de tramas que no terminan de conectar y termina siendo un drama que pudo haber sido un poco más profundo, pero te lo dejan muy por encima. Y como te digo, en la cuestión del hacker no vemos que realmente tenga un padecimiento, él no le pasa nada. Hay hay otros personajes que sí tienen un poquito más de relevancia. Uno de los que suceden en el uno, que después ahí anda explorando su sexualidad en la 2, es tal vez uno de los un poquito más, de los que profundizan más, porque es una persona que sufre este tormento de no haber querido, y es creo que el único que a final de cuentas terminó, creo que es el único personaje que rescato, y la única historia, porque creo que es a la que más le dieron profundidad, porque esta persona sufre al principio lo ves como un simple bully pedorro, luego le sufre un trauma en la primera, en la segunda se explica por qué llegó a ese trauma, se reivindica y realmente él consuma va a ir a aceptar su consecuencia. No les voy a decir qué sucede exactamente, pero digo, él va a aceptar su consecuencia porque él ya no quiere tener este cargo de conciencia, que él dice, sabes que si soy culpable, la cagué, yo no quería hacerlo, a mí me orillaron a eso y voy a ir a aceptar mi consecuencia. Es el único. Digo, obviamente falta ver qué va a suceder en la tercera, porque digo, la parte final de la segunda temporada, pues te deja abierto ok, veremos a ver si realmente hay consecuencias, porque vuelve a suceder un problema o un accidente muy grave al final de la 2, en la que vamos a ver si realmente hay consecuencias. Y como les digo, al final de cuentas vemos nada más este juego de adolescentes y de problemas de adolescentes, subiéndolo de tono para que parezca muy profundo, pero termina siendo problema de squinkles. Y que al final, eso es lo que digo, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está la escuela? ¿Y dónde están las autoridades? No se ve una consecuencia real. ¿O tú qué opinas, mi buen Jesús? Pues la mayoría de
Estas series suelen caer en los tonos telenovelescos del Canal de las Estrellas o de Azteca 7 que sí tratan de tomárselo en serio la trama, pero al final lo encuentras bastante cómico y no puedes tomártelo en serio debido a la sobreactuación o las incongruencias en la trama, o así como estas tramas forzadas al quitar elementos algo lógicos como que una niña tenga habilidades deductivas desde el nacimiento o que la ausencia de la carencia de presencia adulta, como dices, por lo que no sé qué tienen las series mexicanas que nunca las logras tomar en serio, o al menos la mayoría de ellas. Exacto, creo que si hubieran hecho un poquito más de trabajo en profundizar y en tomarse más en serio la situación y tal vez dejar de, digo, obviamente lo usan como un recurso que es una escuela privada y que son gente con un poquito más de privilegios como para poder hacer las cosas que llegan a hacer, tal vez si bajaran ese estrato un poco más y todo, pudo haber sido y profundizaran más en los personajes y le dieran más cargo y los temas que llegan a tratar realmente los profundizan y no los dejaran por encima, terminaría siendo un trabajo mucho mejor. A final de cuentas termina siendo un capítulo muy largo de La Rosa de Guadalupe o de, como dice el dicho, solo me pareciera un capítulo alargado solamente con un poquito más de acción. O Entonces, o la cuarta temporada de Elite, versión detectivesca. digo, ya después hablaremos de Elite, amigos, pero sí, básicamente esto termina sucediendo. Incluso yo como padre veo que pasó todo este relajo en la primera temporada, brother, saco a mi hijo de esa escuela. Creo que hay escuelas privadas igual o mucho mejores que esa. Entonces, es a lo que me refiero. Creo que esta falta de consecuencias es un punto muy negativo por el cual creo que al final de cuentas termina fallando en esa parte. No termina siendo de ese tan detestable. Tiene algunos, como les digo, puntos a favor. Hay momentos en los que eh, lo crees. Algo que sí tengo que recalcar es que no todos, pero en algunos las actuaciones se ven muy forzadas y se ven falsas. Esto ya también obviamente es un trabajo del director y del guionista. Chicos, piensen un poquito también en el guión, en cómo se van a expresar. Híjole, estos momentos detectivescos entre los personajes principales de esta Becerril y Michael Ronda se ven forzados, no se ve ni una química entre que digas, ay, sí, no te lo terminas de creer. O sea, la verdad es que no me lo creía y muchas actuaciones eran muy malas. Y no porque, digo, obviamente, sí, manejan muchos estereotipos, pero algunos de esos estereotipos, los actores, pues no lo hacen tan mal, pero otros, como les digo, como esos personajes principales, no se los crees. Yo no termino de creerme esta forma, esta situación entre estos dos personajes. Entonces, pues, sinceramente, creo que ahí es donde se termina cayendo un poco la credibilidad y la, lo que pudo haber llegado a ser esta serie. ¿O tú qué opinas, amigo? Sí, Y es como... Ah, has vuelto a la vida, amigo. pues sí, digo, esto a fin de cuentas solo es una serie del montón que te fabrican solo para entretenerte y que obviamente lo copiaron de varios productos ya existentes con el fin de generar ganancias nada más, así como así como mantenerte así en suspenso para la trama o darte escenas bastante caramelosas para sentirte muy relajado, tranquilo, como decir, oh, aquí, ahora sí viene lo chido, como dice el meme de Luisito Informa. Pero a fin de cuentas carece de de un mensaje, de algún mensaje que pueda proporcionar o reflexión para la serie. Solo es un montón de adolescentes en sus
rollos resolviendo misterios. Ahora que lo pienso, solo les faltaría un perro y también podrían ser como Scooby-Doo. Sí, pero con menos gracia, lamentablemente, y te nos volviste a congelar en una pose muy graciosa, amigo. Pero pues sí, amigos, así creo que en palabras del buen Jesus, terminamos viendo un Scooby-Doo mexicano, pero pues un menos agradable y sin un perro. En este caso, descongélate, mi buen Jesus, para que nos des tu calificación. ¿Cuánto le das a Control Z? En la escala del 1 al 10, 3. ¿Un 3? Hoy Jesus anda de Oh, no. pues de ya, me congelé yo, amigo. Ok, Jesus está. Creo, sinceramente, que yo le daría un 6. En este caso, digo, no es una gran producción, tampoco reprueba, es pasable, pasa un poquito como de panzazo. Veremos qué sucede en la tercera temporada, a ver si logran cerrar bien esto y logran mejorar. Digo, creo que la segunda mejoró, sí mejoró un poco de su antecesora, la primera temporada. Esperemos que puedan resolver mejor algunas cosas en esta tercera y que logren algo mejor. Si es Así que que llega a haber tercera temporada. sí, está muy, muy abierto y no creo que la dejen hasta ahí. Creo que la tenían pensada para más de una temporada. Pero pues bueno, así es esto, amigos. Y pues la siguiente semanita estaremos trayendo el análisis de tal vez otra serie o de otra película. No lo sabemos, ya les estaremos comunicando. Mientras, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, se hayan desvelado nuevamente para escuchar a este par de ganapanes amarillos para poder Este par de chocorroles. este par de muchachones que lo único que quieren y disfrutan es de una buena película y una buena serie. Así que les agradecemos mucho. Recuerden darle su manita arriba si les gustó. Les dejamos las redes sociales del canal y de nosotros para que ahí nos vayan vislumbrando y vayan viendo qué andamos haciendo y qué no. Les sugiero que si les gusta lo compartan y aquí estará el botoncito de suscribirse y también activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos video, amigos. Así que les agradecería mucho. Y pues eso es todo por nosotros esta semana. La siguiente nos estaremos viendo. Les agradecemos mucho por estar con nosotros. Mi buen Jesús. Se despide el buen Jesús. Y yo también. Nos estamos viendo, amigos. Claqueta abajo. Hasta luego. Bonita noche.